Hola a todos y bienvenidos un dúa mu a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa fantástico, lleno de energía y por supuesto con ganas de pasar un rato divertido conmigo. Porque hoy, amigos míos, vamos a embarcarnos en una aventura culinaria un tanto peculiar. Prepárense para un choque de sabores explosivo, una combinación superíndice 3N que al principio quizú les suene un poco extraño más menos pero que les prometo que les va a sorprender gratamente. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues hoy vamos a explorar el maravilloso, y a veces desconcertante, mundo de combinar lo picante con lo dulce. Lo escucharon bien. Vamos a más menos a dar un toque de fuego a un postre clásico. Específicamente vamos a preparar un delicioso brownie y le vamos a dar un giro inesperado, una patada de sabor que les va a volar la cabeza. Pero antes de que empecemos a precalentar el horno y a buscar nuestros chiles bravos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón superíndice 3N rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo, y formen parte de esta gran familia que ama la cocina, los experimentos y sobre todo, la buena onda. No se arrepentirú. Tenemos un montu superíndice 3N de ideas locas en la recámara listas para explotar en sus pantallas. Ahora vamos a lo que nos compete. La idea de combinar lo picante y lo dulce no es nueva. De hecho, muchas culturas alrededor del mundo han utilizado esta mezcla de sabores durante siglos. Piensen en el mole poblano mexicano con su complejidad de chiles y chocolate, una sinfonía de sabores que se entrelazan en una danza celestial. O en los dulces de tamarindo con chile que encontramos en muchos pauses de Latinoamu copyright rica, esa explosión superíndice 3N agridulce que te deja con una sonrisa traviesa. Esta combinación superíndice 3N despierta nuestros sentidos de una manera única, crea una experiencia gustativa que es a la vez emocionante y reconfortante. Es como un abrazo lido que te da un ligero cosquilleo en la lengua. Pero ¿por qué copyright funciona tan bien esta combinación superíndice 3N? Pues hay varias razones. Primero, el picante activa nuestros receptores de dolor, lo que libera endorfinas en nuestro cerebro, creando una sensación superíndice 3N de placer y bienestar. Es como hacer ejercicio pero sin sudar. Luego el dulce contrarresta ese picor inicial, calmando nuestros sentidos y equilibrando la experiencia. Es como una montaña más menos rusa de sabores, una aventura que nos mantiene enganchados, esperando el superíndice 3 hemos subido superíndice 3N y bajada. Es un baile delicado entre el fuego y la miel. Además, la combinación superíndice 3N de picante y dulce puede realzar los sabores de ambos ingredientes. El picante puede resaltar la dulzura de un postre, como si encendiera una bombilla que ilumina cada matiz de sabor. Mientras que el dulce puede suavizar el picor y hacerlo agradable, transformando una llamarada abrasadora en un calor reconfortante. Es una danza de sabores, un equilibrio perfecto que puede transformar un plato ordinario en algo extraordinario, en una experiencia memorable que querrú repetir una y otra vez. Imaginen un atardecer en una playa tropical, donde el sol ardiente se difumina en la suave brisa marina. Esa es la magia de combinar lo picante y lo dulce. Entonces, superíndice 3 vamos a llevar esta idea al mundo del brownie. Pues tenemos varias opciones, y cada una es un universo de posibilidades. Podríamos aún más menos adir chiles en polvo directamente a la masa del brownie, creando una bomba de sabor que explota en cada bocado. O podríamos crear un glaseado picante para cubrirlo, un velo ardiente que seduce a los paladares aventureros. También copyright podríamos aún más menos adir trozos de chocolate con chile a la masa, para una experiencia sutil y sofisticada, como un secreto bien guardado. O incluso servir el brownie con una bola de helado de vainilla y una salsa de chile dulce, creando un contraste de temperaturas y texturas que te dejarán sin aliento. Las opciones son infinitas, solo limitadas por nuestra imaginación superíndice 3N. Hoy vamos a optar por una combinación superíndice 3N que considero que es la fácil de lograr y que al mismo tiempo ofrece un resultado delicioso y sorprendente. Vamos a aún más menos adir un toque de chile chipotle en polvo a la masa de nuestro brownie. El chile chipotle tiene un sabor ahumado y ligeramente dulce que complementa muy bien el chocolate, como dos almas gemelas que se encuentran en un baile apasionado. Además, no es tan picante como otros chiles,
lo que lo hace ideal para aquellos que no están acostumbrados al picante, para los principiantes en este mundo de sabores audaces. Es una forma suave de introducirse en la magia de la combinación superíndice 3N picante dulce. Piensen en él como el abrazo lido de un amigo, en lugar de la patada en el trasero de un luchador de sumo. Ahora, manos a la obra. Para esta receta, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Asterisco 1 taza de harina de trigo, queserú, la base de nuestra obra maestra. Asterisco 1 taza de azúcar, el toque dulce que equilibra el fuego. Asterisco media taza de cacao en polvo sin azúcar, para ese sabor intenso a chocolate que nos hace suspirar. Asterisco media cucharadita de sal, un potenciador de sabor que resalta la dulzura. Asterisco media cucharadita de bicarbonato de sodio, el ingrediente secreto que le da esponjosidad a nuestro brownie. Asterisco media taza de mantequilla sin sal, derretida, para una textura suave y rica. Asterisco 2 huevos grandes, que unen todos los ingredientes y le dan estructura a nuestro brownie. Asterisco 1 cucharadita de extracto de vainilla, un toque de magia que realza los sabores. Asterisco media taza de chispas de chocolate, para una explosión superíndice 3N de chocolate en cada bocado. Asterisco media cucharadita de chile chipotle en polvo, el ingrediente estrella que le da ese toque audaz y sorprendente. Primero vamos a precalentar el horno a 175 grados Celsius. Este paso es crucial para asegurar que nuestro brownie se cocine de manera uniforme y quede perfecto. Piensen en el horno como el escenario donde nuestra obra maestra culinaria tomará vida. Luego en un bol grande vamos a mezclar la harina, el azúcar, el cacao en polvo, la sal, el bicarbonato de sodio y por supuesto, nuestro ingrediente secreto, el chile chipotle en polvo. Asegúrense de que todos los ingredientes secos copyright bien combinados. Este paso es importante para distribuir uniformemente el sabor picante en toda la masa. Imaginen que creando un mandala de sabores, donde cada ingrediente tiene su lugar y su propio superíndice 3 sito. En otro bol, vamos a mezclar la mantequilla derretida, los huevos y el extracto de vainilla. Batimos bien hasta que todos los ingredientes copyright integrados. Este paso es fundamental para crear una base líquida y homogu copyright que se combine fácilmente con los ingredientes secos. Piensen en ello como la preparación superíndice 3N de un lienzo antes de pintar, donde se crea una superficie lisa y uniforme. Ahora vamos a aún más menos adir los ingredientes húmedos a los ingredientes secos y mezclamos hasta obtener una masa homogu copyright nea. No mezclen demasiado, solo lo suficiente para que no queden grumos. Mezclar demasiado puede desarrollar el gluten en la harina, lo que resultará en un brownie duro y gomoso. Queremos un brownie tierno y suave, así que mezclen con delicadeza. Finalmente aún más menos adimos las chispas de chocolate a la masa y mezclamos suavemente. Este paso es la culminación superíndice 3N de nuestra creación superíndice 3N, donde agregamos ese toque final de chocolate que nos hace felices a todos. Mezclen suavemente para evitar que las chispas se derritan y se integren por completo en la masa. Queremos que las chispas permanezcan intactas para que podamos disfrutar de su textura y sabor en cada bocado. Vertemos la masa en un molde para hornear previamente engrasado y enharinado. Este paso asegura que nuestro brownie no se pegue al molde y que podamos retirarlo fácilmente una vez que es tu copyright listo. Engrasar y enharinar el molde crea una barrera protectora que evita que el brownie se adhiera. Horneamos durante unos 25 a 30 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, con diéresis copyright salga limpio. El tiempo de cocción superíndice 3N puede variar dependiendo de su horno, así que es tu copyright atentos y revisen el brownie con regularidad. Un palillo que sale limpio es la más menos al de que el brownie listo. Dejamos enfriar el brownie completamente antes de cortarlo en cuadrados y servirlo. Este paso es crucial para evitar que el brownie se desmorone al cortarlo. Dejarlo enfriar permite que se asiente y se endurezca ligeramente, lo que facilita el corte en cuadrados perfectos. Y listo. Ya tenemos nuestro brownie picante. Su copyright que al principio puede sonar un poco raro, pero les prometo que el sabor es increíble. El chocolate se combina a la perfección superíndice 3N con el sabor ahumado y ligeramente picante del chile chipotle, creando una experiencia gustativa única y memorable. Es como un abrazo lido con un ligero toque de picante, una sorpresa agradable que te hace sonreír. Pueden servir este brownie con una bola de helado de vainilla,
con una salsa de caramelo, o simplemente disfrutarlo solo. De cualquier manera, les garantizo que les va a encantar. La combinación superíndice 3N de texturas y temperaturas crearu una experiencia sensorial inolvidable. Imaginen el helado frío y cremoso de Ritiu copyright-dose en su boca, mezclándose con el brownie CU lido y picante. Es una explosión superíndice 3N de sabor. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos consejos para que este brownie picante les quede perfecto. Primero, no se excedan con el chile chipotle en polvo. Empiecen con media cucharadita y prueben la masa antes de aún más menos adir mu, recuerden que es mejor empezar con poco e ir aún más menos adiendo mu, si es necesario. Siempre pueden agregar mu picante, pero no pueden quitarlo. Segundo, usen un cacao en polvo de buena calidad. El sabor del cacao es fundamental para el resultado final del brownie, así que vale la pena invertir en un buen cacao en polvo sin azúcar. Un cacao de buena calidad tendrá un sabor muy intenso y complejo, lo que realzará el sabor del brownie. Tercero, no horneen el brownie demasiado tiempo. El brownie debe quedar ligeramente húmedo en el centro. Si lo hornean demasiado, quedará seco y duro. Un brownie húmedo y tierno es la clave para una experiencia deliciosa. Y por último, dejen enfriar el brownie completamente antes de cortarlo. Si lo cortan caliente, se desmoronará. La paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de hornear. Espero que se animen a probar esta receta y que les guste tanto como a mí. Es una forma divertida y diferente de disfrutar de un postre clásico. Y Q Copyright N sabe Kizu se convierta en su nuevo postre favorito. A True Copyright vanse a experimentar y a sorprender a sus papilas gustativas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hoy hemos aprendido a darle un toque picante a un brownie clásico, creando una combinación superíndice 3N de sabores sorprendente y deliciosa. Hemos visto CU superíndice 3 mo el picante y el dulce pueden complementarse y realzar sus sabores mutuamente. Y sobre todo, hemos aprendido a no tener miedo de experimentar en la cocina y a probar cosas nuevas. La cocina es un laboratorio de sabores donde podemos crear magia. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, por favor do copyright denme un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir la palabra sobre esta deliciosa receta. Y no se olviden de dejarme un comentario abajo contándome Q copyright les ha parecido la receta, si se animan a probarla, o Q copyright otras combinaciones de sabores les gustará que exploramos en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Sus ideas son mi inspiración superíndice 3N. Y para terminar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón superíndice 3N rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo, y formen parte de esta gran familia que ama la cocina, los experimentos y sobre todo, la buena onda. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los espero con los brazos abiertos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 y recuerden, la vida es demasiado corta para comer brownies aburridos. Sean audaces, sean creativos y sobre todo, disfruten de la cocina. Adiós superíndice 3S.